Hola, bienvenidos, queridos amigos. Para mí es una alegría muy grande estar hoy aquí con ustedes y tener la posibilidad de compartir algunas ideas, algunos pensamientos, algunas reflexiones. Me hubiese gustado mucho estar allí presente con ustedes por el gran afecto que tengo por Santiago del Estero y por el norte grande de nuestra patria. Quiero agradecer a los colegas y a las autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la facultad por haber organizado y por haber hecho posible este tercer encuentro latinoamericano y sexto encuentro nacional sobre ingreso universitario, y a todos los centros que han participado del mismo, y especialmente a la profesora Sarife por haberme convocado e invitado, y a mis queridas y entrañables colegas, las profesoras Josefina Fantoni y Elba del Carmen Riera. El título de mi intervención es El porvenir del pensamiento complejo, desafíos educativos para el cambio de paradigma. Y de algún modo quería plantear y compartir con ustedes un interrogante para provocar y estimular una reflexión y un debate colectivo. Y esta pregunta-problema podríamos formular en los siguientes términos. ¿Qué tipo de educación necesitamos para construir una sociedad mejor? Creo que es un interrogante crucial que puede guiar una reflexión sobre la reforma de la educación. Y como respuesta tentativa a esta problemática, quisiera decir que el gran desafío de la educación en el mundo contemporáneo es en realidad un triple desafío que tiene que ver con enseñar a pensar, enseñar a actuar y enseñar a conocer de modo estratégico para poder enfrentar la complejidad del mundo actual. Creo que este es el desafío crucial de la educación. Y sin dudas, las sociedades, las empresas, la política, la ciencia e incluso la humanidad en su conjunto se enfrenta cada vez más a problemas de complejidad creciente. Y es en este contexto donde surgen nuevos desafíos para todos los actores sociales, políticos y económicos. Es la propia complejidad del mundo la que exige que cambiemos la forma en que pensamos, conocemos y actuamos en el mundo. De ese modo, comprender la complejidad se convierte en un desafío estratégico para construir alternativas para un futuro incierto. Creo incluso que la supervivencia de la humanidad y la construcción de una sociedad mejor pasa fundamentalmente por nuestra capacidad para comprender y transformar estos problemas de complejidad creciente. Y es en el marco de esta reflexión, de esta problemática, que quisiera plantear y desarrollar tres tesis que de algún modo se conectan con tres preguntas en tres niveles de reflexión. La primera pregunta y la primera tesis alude a intentar pensar qué es lo que nos sucede como sociedad y como mundo, a fines de elaborar un diagnóstico. Y esta primera tesis podríamos plantearla del siguiente modo. El mundo actual que conocemos y el mundo actual en el que vivimos enfrenta una profunda crisis civilizatoria. Y esta crisis civilizatoria es una crisis paradigmática que afecta a los principios organizadores del sistema mundo actual en todas sus dimensiones, desde la política, la economía, la sociedad y la cultura, hasta la ética, la educación, la ciencia y el conocimiento. Y es a partir de esta tesis que podríamos plantear una segunda pregunta, la pregunta por cómo enfrentar esto que nos sucede, lo que nos sitúa o lo que sitúa nuestra reflexión en un nivel estratégico que nos conduce a desarrollar un planteo político-filosófico sobre el rol de la educación en la construcción de un paradigma civilizatorio alternativo. Entonces, podríamos formular la segunda tesis en estos términos. El desarrollo de un pensamiento complejo en educación es una estrategia crucial para pensar un paradigma civilizatorio alternativo que nos ayude a construir un sistema mundo alternativo. Y finalmente nos encontramos con
con una tercera problemática o con un tercer nivel de la reflexión que tiene que ver con el qué hacer, cómo enfrentar este desafío en el terreno práctico, lo que nos conduce a tratar de pensar algunos lineamientos programáticos que podríamos desarrollar colectivamente. Es en este tercer nivel donde podríamos formular la tercera tesis en estos términos, la idea de que este paradigma civilizatorio emergente es incierto y que la construcción del sistema mundo alternativo es altamente improbable, pero posible. De algún modo, en las tres tesis que acabo de denunciar, aparecen dos conceptos fundamentales, que es el concepto de paradigma y el concepto de sistema. Creo que ambos conceptos son fundamentales y que tenemos que distinguir y relacionar ambos términos. Y sugiero que el concepto de organización es un concepto puente que nos permite establecer el vínculo entre la noción de paradigma y la noción de sistema. Dicho muy brevemente, el concepto de sistema o la idea de sistema apunta a un conjunto organizado de elementos heterogéneos. Es decir, que hay sistema cuando hay organización, y hay organización cuando hay algo que resiste a la dispersión, a la disgregación, a la disolución. Mientras que, por otro lado, el concepto de paradigma alude a los principios organizadores de un sistema. Y podemos concebir al paradigma o a los paradigmas como los principios de unión y de separación entre las partes, los elementos y los procesos que constituyen un sistema. De modo que la pregunta por el sistema apunta más bien a cómo están organizados los elementos y procesos que constituyen un sistema o una totalidad organizada. Mientras que la pregunta por el paradigma tiene que ver ¿por qué un sistema forma sistema? Es decir, ¿por qué un conjunto heterogéneo de elementos se relacionan entre sí del modo en que lo hacen y no de otro modo diferente? Porque si se relacionaran de otro modo diferente, tendríamos un sistema alternativo. De suerte que los principios paradigmáticos son principios generativos que tienen que ver con cómo se construyen las relaciones que estructuran una organización. Y de aquí creo que podemos extraer una primera inferencia importante que tiene que ver con lo siguiente. Actuar sobre un sistema para transformarlo implica un cambio de paradigma, porque implica cambiar el principio organizador de un sistema, es decir, construir otro tipo de relaciones que conduzca a otro tipo de organización y finalmente a otro tipo de sistema. Y para avanzar y clarificar esta relación, esta reflexión, creo que es interesante esbozar brevemente una tipología de sistemas. En un nivel muy básico podemos decir que tenemos sistemas simples, sistemas constituidos por pocos elementos y pocas relaciones. Luego podríamos hablar de sistemas complicados o sistemas de complejidad desorganizada. Estos tipos de sistemas son sistemas descomponibles. Descomponibles porque las partes de estos sistemas las podemos separar para estudiarlas aisladamente. Y finalmente tenemos un tercer tipo de sistemas a los que podemos referirnos con el nombre de sistemas complejos o sistemas de complejidad organizada. Estos sistemas son sistemas no descomponibles, porque hay una imposibilidad de separar las partes para estudiarlas aisladamente. Cuando se separan las partes de un sistema complejo, lo que se produce es una mutilación y un empobrecimiento de la comprensión. Y hablamos de los sistemas complejos como sistemas de complejidad organizada. Y aquí es interesante notar que la organización es un fenómeno común al mundo físico, al mundo biológico y al mundo antroposocial. El cosmos, la vida, la sociedad, el pensamiento, la ciencia, la educación, son sistemas complejos. Y el sistema mundo actual es también un sistema complejo, porque es un sistema no descomponible, es un sistema autoorganizado, abierto, adaptativo y no lineal. Y así como elaboramos esta tipología de sistemas, podríamos ampliar nuestra reflexión sobre el paradigma, y creo que es muy útil una metáfora, una imagen que plantea el antropólogo Gregory Bateson,
y él dice, y él habla de la pauta que conecta, y creo que podríamos pensar los paradigmas como la pauta que conecta. Bateson decía, se interrogaba y decía, ¿cuál es la pauta que conecta al cangrejo con la langosta, a la orquídea con la rosa y a los cuatro conmigo? A mí, a ustedes con la meba en un extremo y con el esquizofrénico en el otro. De modo que la pauta que conecta es algo que religa procesos y elementos diversos para construir una totalidad organizada. Y creo que esta idea de paradigma como la pauta que conecta puede ser extendida para pensar sistemas de diferente tipo, por ejemplo, los sistemas sociales, los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas de pensamiento, los sistemas de ideas y también los sistemas educativos. Es decir, podemos pensar los paradigmas o principios organizativos propios de cada dominio del saber y del hacer humanos. Y una vez que hemos elaborado esta reflexión, podríamos avanzar en un concepto que propone Edward Morin, que es el concepto de gran paradigma o de paradigma civilizatorio, y entender por paradigma civilizatorio lo que Bateson llamaba una metapauta que conecta, o una pautas de pautas que conectan los modos de organización de la sociedad, de la economía, de la política, de la ética, de la educación, de la ciencia, de la tecnología y del conocimiento. Es en el marco de esta reflexión donde adquiere sentido la primera tesis que formulé, la idea de que la crisis civilizatoria es una crisis paradigmática. ¿Y por qué decimos que es una crisis paradigmática? Justamente porque es una crisis que afecta los principios organizadores del sistema mundo en su conjunto. Y es porque nos enfrentamos a una crisis paradigmática que vivimos y experimentamos la crisis de nuestro tiempo como una crisis multidimensional. No se trata de una crisis aislada o de distintas crisis desconectadas unas de las otras. Se trata de una red de crisis interconectadas e interdependientes. La crisis paradigmática de la civilización es una crisis de la humanidad a nivel planetario que sin duda tiene múltiples rostros, múltiples aristas. Y la arista más visible es sin duda la crisis económica, la dimensión material de la crisis. Y esto es así porque toda crisis económica afecta de algún modo a los intereses y las riquezas de los empoderados, pero también incrementa el sufrimiento y la exclusión de los desempoderados. Pero junto con esta crisis económica, también hay una crisis espiritual y afectiva de nuestro tiempo, que se expresa como una crisis de comprensión y de solidaridad. Hay sin dudas un profundo subdesarrollo poético de nuestro espíritu y, si ustedes quieren, una hipertrofia prosaica de la vida, un hiperdesarrollo de las actividades utilitarias e instrumentales. Nos enfrentamos también a una crisis de pensamiento, es decir, a una crisis intelectual de una gravedad enorme. Porque como dice Morin, nuestro problema más grave es el modo de pensar nuestros problemas más graves. Lo que está en crisis y lo que está en la base de la crisis paradigmática de nuestra civilización es la crisis de pensamiento. Es la crisis del pensamiento simplificador hegemónico que rige desde la modernidad, como un pensamiento que aísla y que separa para conocer, que es capaz de desunir, pero que no es capaz de reunir. Y quizás sea en el desarrollo de la tecnociencia y del saber hiperespecializado donde se manifiesta más claramente la patología del pensamiento simplificador, que sin dudas constituye un saber tecnológicamente capaz para controlar y dominar nuevas esferas del saber y del hacer humanos, de crear un saber sometido y subordinado a la lógica del lucro y de la ganancia, pero se trata de un saber fragmentario que es incapaz de ayudarnos a entender la complejidad de los problemas del mundo actual. Y creo también que la crisis paradigmática de la civilización es fundamentalmente una crisis de religancia. Religar quiere decir volver a unir lo que ha sido desunido. Y lo que está desunido hoy es un desligamiento epistémico,
producto de esta fragmentación e hiperespecialización de saberes. Es un desligamiento ético que se manifiesta en la crisis de valores del mundo contemporáneo. Es un desligamiento cívico, producto de la crisis del lazo social, de la exacerbación del individualismo y de la fragmentación social. Pero también es un desligamiento práctico, es la separación y desunión entre nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras acciones. Y creo que finalmente nos enfrentamos a una crisis de la esperanza y una crisis de futuro, que no es otra cosa que una crisis de los ideales y una crisis de las utopías, que se enlaza de modo visceral con la crisis de la modernidad y la crisis de los grandes relatos, que es, en definitiva, una crisis de las representaciones compartidas de futuros. Y es en el marco de esta policrisis donde podemos avanzar a nuestra segunda tesis, que concierne al desarrollo de un pensamiento complejo en la educación como una estrategia para hacer frente al problema del cambio civilizatorio. Y creo que podríamos plantearnos con toda sinceridad la pregunta por cómo podemos enfrentar desde el terreno educativo la crisis paradigmática de la civilización y la construcción de un sistema mundo alternativo. Creo que enfrentar esta crisis paradigmática exige para la educación dos tareas fundamentales. La primera es que la educación debería ayudarnos a pensar alternativas posibles al paradigma civilizatorio hegemónico. Y quiero insistir en este concepto que me parece fundamental. Pensar alternativas posibles. De lo que se trata es de concebir o imaginar creativamente alternativas posibles al orden actual de cosas. Es decir, imaginar la novedad y visibilizar una nueva alternativa. El desarrollo de un pensamiento complejo en educación está necesariamente ligado al desarrollo de un pensamiento innovador, de un pensamiento abductivo, de un pensamiento creativo que pueda imaginar lo no advenido a la existencia, pero que podría existir. Y en segundo lugar, la segunda tarea de la educación consistiría en ayudar a desarrollar acciones constructivas para la emergencia de un sistema mundo alternativo. No debemos solo imaginar la novedad, sino también actuar para construirla, para construir lo posible. Y quiero enfatizar aquí el concepto de acción constructiva o de práctica constructiva o bien de praxis constructiva. Actuar constructivamente quiere decir desarrollar estrategias de innovación que permitan crear y transformar el mundo en que vivimos en el mundo en que deseamos vivir. Y de allí emerge a partir de estas dos tareas un nuevo designio civilizatorio de la educación. La educación es una vía estratégica necesaria para la construcción de un pensar a ser alternativo desde el sur. Este pensar a ser alternativo desde el sur es indisociable del desarrollo de un pensamiento complejo y de un pensamiento del sur. O si ustedes quieren, de un pensamiento complejo del sur, que no implica en absoluto excluir los aportes del norte, sino reapropiarlos críticamente atendiendo a las particulares realidades caribeñas y latinas. De allí que el desafío de la educación es enseñar a pensar, enseñar a actuar y enseñar a conocer estratégicamente para enfrentar la complejidad del mundo. Pero cuando decimos la complejidad del mundo, ¿de qué complejidad estamos hablando? Creo aquí que podríamos pensar en tres órdenes de complejidad. En un primer nivel es la complejidad del mundo fenoménico, la complejidad física, la complejidad viviente y la complejidad antroposocial, es decir, la complejidad de los sistemas físicos, biológicos y sociales. Se trata de una complejidad de los objetos de conocimiento, o si ustedes quieren, de una complejidad objetivada. Y aquí los avances de las ciencias de la complejidad y los sistemas complejos podrían ayudarnos a elucidar este primer nivel de complejidad. Un segundo nivel de complejidad tiene que ver con la complejidad de los problemas fundamentales de nuestras sociedades. Los problemas cruciales de nuestro tiempo son problemas complejos. Creo que
hace falta todavía mucha reflexión sobre la categoría de problemas complejos, que es al mismo tiempo una categoría o un concepto epistémico y un concepto ético-político. Los problemas complejos exigen nuevas estrategias de conocimiento, fundamentalmente estrategias interdisciplinarias y transdisciplinarias. Pero los problemas complejos aluden a un posicionamiento ético y político fundamental. ¿Por qué? Porque los problemas complejos están relacionados con las necesidades humanas fundamentales y es la posibilidad de enfrentar y transformar estos problemas lo que es ineludible para construir un vivir bien colectivo, un vivir bien comunitario. Y si verdaderamente queremos y vamos a construir un sistema mundo alternativo, entonces tenemos que comprender los problemas complejos de nuestro tiempo y diseñar estrategias innovadoras de acción para transformar los problemas complejos en situaciones más deseables. Y finalmente creo que hay un tercer nivel de complejidad que la educación debería tomar en cuenta, que tiene que ver con la complejidad antropológica del ser humano. Hay que luchar contra la unidimensionalización de lo humano a uno de sus aspectos, o bien a la racionalidad o bien a la cognición, y dar cuenta del carácter complejo y multidimensional de la existencia humana. De allí que el hecho de que la educación asuma el desafío de la complejidad es inseparable del desarrollo de un pensamiento complejo, en tanto estrategia de pensamiento, estrategia de conocimiento y estrategia de acción para enfrentar los problemas de complejidad creciente de nuestro tiempo. Y esto nos conduce finalmente a la tercera tesis. El paradigma civilizatorio emergente es incierto y el sistema mundo alternativo altamente improbable, pero posible. Creo que estamos condenados a la necesidad de pensar de modo radical la incertidumbre. La incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar y no sabemos si lo que estimamos que va a pasar efectivamente sucederá. Y sin duda el problema de enfrentar la incertidumbre está relacionado con la problemática de pensar el futuro. No hay un único futuro, hay una variedad de futuros posibles. Sin duda, no hay futuros infinitos, pero hay una gama de alternativas. El futuro es incierto porque no sabemos cuál ni cuándo de esos futuros va a realizarse. Y de allí que creo que es importante distinguir y pensar una triple lógica. La lógica de lo deseable, la lógica de lo posible y la lógica de lo probable. Lo deseable está relacionado con lo que deseamos que ocurra en el futuro, en función de los valores e intereses de quien actúa, de un movimiento político, social, cultural o educativo. Lo posible tiene que ver con lo que puede ocurrir o no, dada la organización o estructura actual de un sistema, y por lo tanto delinea el campo de lo viable y lo factible y de lo inviable. Y finalmente, lo probable está relacionado con lo que tiene más chances de suceder. Y estas tres lógicas, la de lo deseable, lo posible y lo probable, pueden coincidir o no. Quizás lo más probable que ocurra no necesariamente es lo más deseable, y lo más deseable puede ser altamente improbable. Y aquí creo que tenemos que pensar que el sistema mundo actual es un sistema adaptativo complejo, que tiene una enorme capacidad para reorganizarse y autoorganizarse. Sin duda que la crisis del sistema mundo actual se está acercando a un punto crítico, un punto de bifurcación, en donde se dan procesos de desestructuración y reestructuración y va a emerger un nuevo sistema mundo. Pero no tenemos certeza y no hay posibilidad de predecir de cuándo va a suceder y cómo va a suceder ese punto crítico, ese punto de bifurcación, ni mucho menos aún qué va a pasar después. Tampoco tenemos certeza de que el sistema mundo que se reorganice se oriente hacia un sistema más deseable. El sistema mundo podría reorganizarse para peor y desarrollar nuevos niveles de crueldad, de sufrimiento, de exclusión y de dominación. Y de aquí creo que la máxima del pensamiento complejo, por plantearla de algún modo, como forma de pensar a ser alternativo, tiene que ver con visibilizar alternativas posibles y tornar posible lo deseable para incrementar la probabilidad de su efectiva
realización. Es en este marco donde creo que el paradigma de la complejidad puede concebirse como un paradigma civilizatorio alternativo al paradigma civilizatorio hegemónico, moderno, occidental, noratlántico, con una gran diferencia. Los grandes relatos de la humanidad construían representaciones de futuro basadas en una idea de certidumbre. Por ejemplo, la idea de progreso, de razón, de revolución, desarrollo o de reforma. El desafío hoy por hoy es pensar y construir representaciones compartidas de futuro a partir de reconocer la incertidumbre. Es decir, no sabemos si el futuro que deseamos va a ser como queremos, pero tenemos el derecho y la obligación de repensar el futuro, de reencantar el futuro para regenerar la esperanza y para volver a creer que trabajando juntos, construyendo nuevas estrategias de pensamiento, de acción y de conocimiento, podemos construir un mundo mejor. Y para concluir, quisiera destacar algunos lineamientos programáticos para un pensamiento complejo del sur. Creo que un primer punto concierne al desarrollo de una pedagogía y una didáctica del pensamiento complejo, aspectos ambos que están fuertemente subdesarrollados. Y aquí creo que tenemos que distinguir entre lo que es la prédica de la complejidad y la práctica de la complejidad. Podemos predicar la complejidad, predicarla discursivamente y practicar un pensamiento simplificador y mutilante. De lo que se trata es de enfrentar el desafío de practicar un pensamiento complejo. Y para la educación, la pregunta crucial es cómo enseñar a pensar complejamente, cómo estimular una práctica compleja del pensar. ¿Qué forma asumiría esa pedagogía y esa didáctica de la complejidad? El segundo punto programático tiene que ver con el desarrollo de una paradigmatología o una ciencia de los paradigmas. Esto es algo que Moreno ha planteado, pero que no ha sido desarrollado. Entendemos la paradigmatología como una ciencia de los paradigmas o una ciencia de los principios organizadores del pensamiento y del conocimiento. Y de suerte podríamos plantear una pregunta conductora para un programa de investigación de largo alcance en torno a cómo se construyen, cómo se organizan y cómo cambian los paradigmas en los distintos dominios del pensar y del hacer humanos, en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la política, en la economía. Creo que este es un punto crucial para pensar la reforma del pensamiento y la educación, porque ¿cómo vamos a concebir y diseñar una estrategia para reformar el pensamiento si no hemos comprendido aún cómo se forma el pensamiento? Aquí hace falta mucha investigación científica, sistemática, equipos de investigación trabajando conjuntos para investigar el problema de la organización de los paradigmas. Y finalmente, creo que hay un tercer punto en este alineamiento programático que tiene que ver con la educación y el liderazgo. Creo que la educación tiene que trabajar en la formación de líderes para la construcción de un sistema mundo alternativo. Pero no deberíamos pensar el liderazgo a partir de las posiciones visibles de poder, sino concebir la formación de líderes humildes e invisibles que actúan en las redes capilares del poder. Se trata de formar ciudadanos líderes como agentes de cambio en los contextos prácticos en los que actúan. Líderes que puedan estimular los procesos de autoorganización social, que puedan estimular la creación de espacios colectivos de pensamiento y acción para imaginar y visibilizar alternativas y trabajar por construirlas. Y finalmente, creo que el mayor desafío práctico que tenemos todos nosotros es trabajar por religar, por crear espacios sistemáticos de religancia de alcance continental que nos ayuden a pensar la complejidad creciente de los problemas de nuestro tiempo. Creo que estos espacios faltan, que tenemos que construirlos y fortalecerlos, organizar redes de conocimiento colaborativas, abiertas y participativas para enfrentar la complejidad del mundo. Y así concluyo diciendo que nuestro desafío es religar, religar, siempre religar. Muchas gracias.